Buenos días, hermanos, buenos días, qué gusto verlos y qué gusto también saber que nuestros amados hermanos se están conectando. Y voy a pedirles que oremos para poner en manos de Dios este día, este tiempo, y darle gracias a Dios por su infinita misericordia y bondad. Amado Señor, te damos gracias por este día, gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Gracias por poner ánimo en nuestros corazones para levantarnos, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para escudriñarla, para entenderla. Pero sobre todo, Señor, te pedimos que en tu infinito poder pongas voluntad en nosotros, porque tú pones en nosotros tanto el querer como el hacer, Señor, por tu santa voluntad. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí. Oramos, Señor, por los que no pueden enlazarse, Señor, por hermanos que están en necesidad. Recordamos a Toño, nuestro amado hermano, que por estas circunstancias, Señor, no puede, pero confiamos, Señor, que, Señor, tú permitirás en tu gracia que Él se integre con nosotros. Confiamos en eso, Señor. Te alabamos, te bendecimos, porque tenemos garantías, Señor, irrevocables, Señor, garantías únicas, extraordinarias, de que somos tuyos, Señor, y nada nos separará de tu mano, Señor. Te damos gracias por eso, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, gracias. Pues estamos hablando acerca de los distintivos de la iglesia, y el tema que estamos tocando es el gobierno de la iglesia. Y hemos estudiado que la iglesia cristiana Palabra Abundante es una iglesia que cree en una pluralidad de ancianos, o sea, creemos que es necesario, porque la Biblia enseña que en la iglesia debe de haber no un pastor, sino una pluralidad. Debe de haber varios ancianos, pastores, obispos, como hemos visto que esos términos significan o se relacionan con la misma persona. Obviamente esa persona tiene que cubrir diversidad de actividades. Esos líderes tienen que cubrir diversidad de actividades, pero creemos que debe de ser así. Y respetamos iglesias que no tienen esa forma de gobierno, que no negamos su cristianismo, mas sin embargo nosotros, siendo respetuosos de la palabra de Dios, nos damos cuenta que es necesaria una pluralidad de ancianos. Y el jueves nos quedamos en el punto de los requisitos de los ancianos. Les pido por favor que vayamos a 1 Timoteo 3, donde vemos una lista que hemos estado estudiando, que hemos, gracias a Dios, profundizado aquí en el estudio de este pasaje. Recuerdo que cuando estudiamos Distintos por Diseño, el libro, pues ahí vimos estos puntos tan importantes de lo que debe de ser el carácter de un pastor, el carácter del que es llamado al obispado. Y el énfasis fuerte de este pasaje de 1 Timoteo 3, del 3 al versículo 7, es el carácter del pastor, es el carácter espiritual y moral del pastor. Si una persona anhela ser obispo, anhela ser pastor de la congregación, tiene que cumplir con estos requisitos. Aclarando siempre que no puede haber perfección en la vida de un hombre. De este lado de la gloria no podemos exigir que una persona sea perfecta, pero debe de ser sinceramente santa, sinceramente madura, debe de ser una persona extremadamente madura en medio de la iglesia, debe ser incluso el varón más maduro en la congregación. Ese es el que debería de ser pastor o deberían de ser pastores. Esos son los llamados. Y como hemos hablado, habla de una necesidad espiritual. Ve el versículo 3, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y eso es una gran necesidad del corazón de ese varón, de esos varones. Anhelar, alcanzar algo que ha nacido en su corazón puesto por el Espíritu Santo. Entonces debe de haber un esfuerzo en esa persona, debe de haber una santidad progresiva. O sea, no puede ser que un pastor no madure. Algo que platicaba con un grupo de hermanos
es de que si hay algo bien triste en la vida cristiana es ver cristianos chaparros, cristianos enanos, cristianos que no crecen espiritualmente. La última exhortación que da Pedro, el apóstol Pedro en su segunda epístola es creced en la gracia. Tienes que crecer espiritualmente. No puede ser, de repente vemos niños espirituales, hombres, mujeres que tienen años ya de cristianos, que dicen que tienen 20 años, 15 años de cristianos y a veces hasta sacan el pecho diciendo yo ya tengo 30 años de cristiano y siguen igual. No crecen en la fe, no crecen en la fe. Pero el pastor debe de anhelar crecer. Si te fijas la expresión, dice, si alguno anhela obispado, o sea, tiene que crecer espiritualmente para alcanzar esa meta. Como dice John MacArthur, es un tamaño de barda muy alta. O sea, los pastores son un tamaño de barda muy alta. No podemos bajar el estándar porque a Raimundo se le ocurre que poner a alguien como pastor, porque una de las funciones de un pastor, del pastor que inicia todo esto es llamar a más a pastorear, pero no puedo bajar los estándares. Si la barda así la marca el Señor de alta, así tiene que ser. No la voy a bajar porque es mi amigo, no la voy a bajar porque es, mi conocido, no la voy a bajar porque sabe más que yo, no la voy a bajar porque es mi familiar, no la voy a bajar porque es el que más ofrenda en la iglesia. No, este es el estándar y él tiene que esforzarse a alcanzar eso. Si lo bajamos, dice John MacArthur, y tiene todita la razón ese varón, si se baja el estándar, si se baja el tamaño de esa barda espiritual de lo que son los pastores, podemos tener dos grandes problemas. Una, se nos mete el lobo. Porque hay iglesias que con tal de bajar el estándar para adecuarlo a cualquier tipo de persona, a cualquier tipo de varón, han llegado a poner incluso a personas que ni siquiera son cristianas en el liderazgo de la iglesia. Y eso es una desgracia, tener un liderazgo de gente que ni siquiera es cristiana, que es un gran empresario, que es un gran administrador, qué bueno que lo es, pero no es un llamado espiritual y a veces ni siquiera es un cristiano. Si bajamos eso, el estándar, se nos mete el lobo y si lo bajamos, se nos salen las ovejas, porque van a decir, bueno, aquí ya ponen a cualquiera de pastor, ¿no? A cualquiera, ya cualquiera puede ser pastor, entonces no podemos hacer eso. Ve el texto, por favor. Palabra fiel, si alguno lee el obispado, buena obra desea, pero es necesario que sea irreprensible. O sea, en todos los aspectos que vemos de un hombre hospedador, marido de una sola mujer, prudente, decoroso, apto para enseñar, o sea, en todos esos aspectos no le pueden señalar una falta moral ni espiritual. No le pueden, o sea, que no lo pueden agarrar judicialmente. O sea, creo que la palabra literal es que no se le puede agarrar en ningún aspecto, no se le puede señalar. En su vida pasada sí, porque todos tenemos cola que nos pisen. Todos tenemos una vida pasada, una vida antes de Cristo. Y si alguien viene y dice, no, es que Raimundo era así. Ah, ok, ¿era? ¿En qué tiempo estás hablando? Ah, no, bueno, cuando a lo mejor puede llegar uno de mis hermanos, por ejemplo, hermanos de carne, que vaya que me conocen. Yo creo que de los hermanos, yo siendo el mayor era el más tremendito. El más tremendito. Yo creo que mis hermanos sí me pueden marcar muchísimas faltas morales antes de Cristo, pero después de Cristo, si viene un señalamiento, una situación que digan, ¿sabes qué? Es que ese hombre no es marido de una sola mujer, o sea, o no es un hombre que es pendenciero, que es peleonero, que es codicioso de ganancias deshonestas, que puso la iglesia para llenarse los bolsillos. Ese es el motivo de Raimundo Romo. Si es así, entonces yo no soy irreprensible, sino soy reprensible y no podría yo ser pastor. Entonces, esos varones tienen que ser irreprensibles. También dice, maridos de una sola mujer, o sea, eso se refiere, lo hemos hablado, de pureza sexual. Principalmente habla de pureza sexual, o sea, que sea una persona que el Espíritu Santo gobierne su sexualidad. Debe de ser sobrio.
literalmente la palabra es sin vino. Debe estar alerta, vigilante, cuidadoso. No se refiere propiamente a una persona que sea libre de alcohol. Eso lo podemos ver más adelante, sino que Pablo está utilizando esta analogía de sin vino para decir que el pastor debe de ser un hombre alerta, vigilante. Es la función del obispo. ¿Te acuerdas que el obispo es un supervisor? O sea, es el que tiene que estar viendo, vigilando la vida de la iglesia. Debe ser un hombre vigilante de su propia vida, pero también interesado en vigilar piadosamente la vida de los demás. Debe de ser cuidadoso, debe de ser prudente. Eso de prudente se refiere a organizado, pero principalmente no se refiere que sea un hombre que tenga todo perfectamente organizado. Eso lo podremos encontrar en decoroso. Decoroso se refiere más que nada a un orden en el corazón, un orden en todas sus cosas. Pero prudente se refiere a que tiene sus prioridades de vida muy bien establecidas, ¿no? O sea, imagínate que diga que anhela pastorado, pero dice, ¿sabes qué? El domingo, híjole, no voy a poder ir a la iglesia porque tengo que checar lo del boiler, o sea, bueno, por decirlo así. O no puedo, ¿saben qué, hermanos? Discúlpenme, pero no voy a poder ir a la iglesia porque, híjole, tengo que ir a ver a una tía que pues me invitó a una barbacoa y hace mucho que no lo veo. No tiene orden de prioridades correcta. No ha entendido. O sea, es bien difícil luchar con ese tipo de personas. Un hombre que anhela el obispado, sin que le estén forzando, tiene que estar en todo evento de la iglesia, sin que le estén picando las costillas. El que anhela el obispado. Que nos reunimos los jueves para un estudio bíblico, ahí está y no lo están presionando. Que el domingo nos reunimos para esto, ahí está y no hay mayor expresión. Incluso podría decirte una cosa, aún en tiempos como estos, tan difíciles, él persevera. O sea, él ve la forma, pero va. Él ve la forma, pero va. Es un hombre que tiene un orden de prioridades correcto. Les decía algo que me impactó mucho del pastor Carballosa, que decía que para él su orden de prioridades es Dios, la palabra, la iglesia. Dice, ese es su orden de prioridades. Y vaya que es un hombre que ha permanecido casado desde hace muchísimo tiempo, tiene sus hijos, dice que se ha esforzado sobremanera para sacar adelante su familia, pero para él lo más importante, arriba de su familia, es la iglesia. Es la iglesia. Y tiene toda la razón, porque los hijos que no son convertidos, el esposo que no es convertido, la esposa, en el caso de un pastor que no es, bueno, en el caso de un pastor, creemos fielmente, por lo que dice la palabra de Dios, que su esposa debe ser cristiana. Debe de ser cristiana. Vamos avanzando. Pero hay un orden de prioridades. O sea, este hombre es organizado, es prudente, es decoroso. Esa palabra decoroso viene de cosmos, de cosmeo, o sea, tiene orden. Acuérdate que la palabra cosmético viene de esa palabra cosmos, que es darle orden. Cuando una mujer se pinta su cara para verse guapa, pues es para darle orden al look, ¿no? Para darle un orden. De ahí viene la palabra decoroso, y no nos referimos que un pastor se tenga que maquillar, sino debe ser una persona ordenada. Debe de ser una persona ordenada en su vida. Hospedador, esto quiere decir que debe ser, literalmente la palabra hospedador quiere decir amante de los extraños. Era una costumbre de aquel tiempo y debe ser una costumbre también de un varón que anhela obispado, ser hospedador en su casa de gente que incluso está llevando el evangelio. Debe abrir la puerta de su casa para poder ponerla a disposición no solamente de la iglesia, sino de alguien que tenga necesidad. Esto, claro, puede ser delicado, porque hospedar a alguien en tu casa que no conoces, pues puede ser un gran riesgo. Mas, sin embargo, debe de ser uno prudente, debe de ser uno sabio, pero debe de uno considerar que un pastor debe de ser hospedador. Y John MacArthur comenta que
un aspecto principal de ser hospedador es de que un pastor debe de abrir la puerta de su hogar para que puedan evaluar la vida del pastor. No puede ser que alguien que anhela obispado no sepa la iglesia dónde vive, cómo vive, quiénes son sus hijos. No puede ser, o sea, debe de haber un análisis de ¿cómo se llama? De ese carácter del pastor a través de visitarlo, saber dónde vive, que el pastor abra la puerta de su hogar. Recuerden una cosa, el Señor Jesucristo señaló en el Sermón del Monte a falsos maestros, falsos profetas, a pastores falsos, lobos que se vestían con piel ¿de qué? De oveja. Eso se refería a pastores. Y el Señor Jesucristo dice, ¿o acaso los espinos dan uvas? ¿Acaso? O sea, la pregunta es, dice el Señor, a ver, discípulos, ¿los espinos dan uvas? La respuesta luego que ustedes dicen, pues no. El problema de lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que a distancia parecía que un espino o una rama de espinos estaba dando uvas. Dice, bueno, ¿cómo es posible que esa hierba mala está dando uvas? Pero lo que estaba diciendo el Señor es, acércate y analiza y te darás cuenta que no. Es un espino que se enredó con la vid y parece que es vid, pero realmente es espino. Obsérvalo, acércate. Es una invitación del Señor Jesucristo. Dice, para que no nos vean la cara de guat, tenemos que analizar perfectamente bien, acercarnos a la vida de ese hombre para saber cómo vive, dónde vive, cómo trabaja, o sea, analizar todos sus aspectos de su vida. Debe ser hospedador, o sea, él debe de estar dispuesto a abrir su vida si es que quiere gobernar la iglesia. Pero si él dice, no, ¿sabes qué? No te metas, en mi casa pues no puede ir nadie, la verdad es que es muy mi territorio, o tipo político, ¿no? Yo soy un hombre político, pero mi vida social es muy aparte, es mía, es así, no te puedes meter. No es político, quiere ser pastor y tiene que abrir todos los aspectos de su vida. Eso implica tiempo, ¿verdad, hermanos? Tenemos que conocer a esa persona de años, o sea, esa persona tiene que estar, no sé, ¿qué le calculas para conocer? Por ejemplo, yo conozco a Lalo, ¿de cuánto tiempo, hermano? No, pues, de un montón de tiempo de este hermano. Yo creo que te conozco desde hace 10, 12 años. 2006, ok, pues ya tú me conoces, hermano. Has ido a mi casa, ustedes han ido a mi casa y esperan el Señor que pronto puedan ustedes estar conmigo también. Alfonso, Hilary, igual un día, a ver qué día hacemos algo, ¿no? Pero es de años, es de años. ¿Y sabes qué es bello de eso? Que puede pasar algo con el pastor, le pueden señalar algo, pero después de conocerlo 15 años, 20 años, tú dices, no, imposible, o sea, le conozco a mi hermano que me pastoreaba, o al hermano que me pastorea, conozco conozco sus debilidades y oro por ello, pero ese varón no es capaz de llegar a ese punto, porque lo conozco. O sea, no es capaz, o sea, somos pecadores, todos somos pecadores, pero no puede llegar a ese punto, no puede llegar a ese punto. Esa confianza, hermanos, solamente se puede edificar a través del tiempo, pero el que anhela obispado debe de ser hospedador, debe de abrir su vida para que todo mundo vea cómo es fuera incluso de la iglesia. Dice que apto para enseñar es una característica operativa. Si te das cuenta, todo lo demás es moral, es espiritual. Pero esto es una cuestión de práctica, operación, de algo que no solamente implica una cuestión de enseñanza académica, o sea, debe de ser una persona preparada para poder explicar este libro, debe de ser un especialista en este libro, pero pretendiendo, hermanos, que cuando uno podrá llegar a ser, no podremos. O sea, constantemente un pastor tiene que estudiar la palabra, tiene que de alguna forma estar más adelantado que la iglesia para poderle enseñar, para poder ayudar a la iglesia al conocimiento de la verdad, pero también debe de estar preparado para enseñar su vida. O sea,
¿Qué tiene que enseñar? Pues que es hospedador, que es sobrio, que es prudente, que es decoroso. Un pastor tiene que vivir lo que enseña. Si no vive lo que enseña, ya hay un gran problema. Es muy triste cuando a una persona se le señala como un gran académico, como una gran persona que conoce la palabra de Dios, pero prácticamente uno podría decirle como los que se juntaban ahí para la doctrina de la enseñanza o la enseñanza del Pentateuco, ¿no? Y Jesucristo señalaba a esos fariseos, dice, hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen. Entonces, no hay poder. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo tenía autoridad. No solamente enseñaba la palabra de una forma tan extraordinaria, sino que vivía la palabra. Él no necesitaba tomar referencia de alguien que decía, vivan como aquel rabino, o vivan como aquel rabino, o vivan como como aquel rabino que está allá. No, dice, vivan como yo vivo. Entonces, el pastor debe ser apto para enseñar, no dado al vino, versículo 3, o sea, sin vicios, que no tenga vicios, que no esté amarrado a vicios de cualquier índole, no pendenciero, o sea, no que pretender arreglar las cosas a golpes. Hay muchos problemas en la iglesia y violentarse por ellos es lo peor que puede pasar en la vida de un pastor. Conozco un disque pastor que en un retiro para niños agarró a golpe el pastor principal agarró a golpes a un niño y lo subió violentamente a un coche y lo regresó del encuentro de niños. O sea, mucha gente lo vio. Ese hombre es un violento. O sea, ese hombre no es pastor. O sea, llegar al grado de perder la paciencia para agarrar a un niño del pelo y meter la punta de patadas a un coche, o sea, ese no es un pastor. Ese fue un motivo por el cual yo me retiré de la congregación donde estaba. Un hombre violento que es capaz de agarrar a un niño del cabello y meter la punta de patadas a un coche. No es eso. Eso no está llamado un pastor. Siempre ese hombre quería arreglar las cosas a golpes. Era no sé, sigue siendo, pero bueno, ya. No codicioso de ganancias deshonestas. Y esta expresión, hermano, no codicioso de ganancias deshonestas, realmente no está en los mejores escritos. Alguien lo agregó y luego pasa ese tipo de cosas, ¿no? A veces nos conflictúa escuchar de que, oye, ¿cómo? Si la palabra es perfecta, entonces dices que eso está mal. No, no está mal, porque es bíblico. Pablo incluso lo menciona en otras epístolas, que el pastor no debe ser amador del dinero, debe de amar a Dios y amar al prójimo. Y la consecuencia de hacer bien su labor es que se le ayude económicamente, pero no es su prioridad. No está anhelando o buscando ser pastor por ganancia, por tener una utilidad económica. En una ocasión en el seminario comentaban, no sé si en ese seminario o en otro seminario, llegó un hombre que dijo, yo quiero estudiar el seminario. Dice, bueno, ¿eres cristiano? No, yo no soy cristiano, nada más quiero estudiar teología porque dicen que los pastores ganan re bien. Pues entonces, ¿qué crees que le dijeron en el seminario? Pues vete a otro lado porque aquí no te podemos aceptar, ¿no? Entonces no debe de ser codicioso de ganancias deshonestas, sino amable. O sea, hola, buen día, Juan. Sino amable. Esto debe ser considerado, que trate a las personas con gracia, con amor. Debe ser una persona que esté dispuesto a perdonar fallas. O sea, debe ser una persona que pronto perdone una ofensa. Déjame decirte que a veces el más ofendido en una iglesia es el liderazgo, es el pastor. Es a veces al que más atacan, es a veces del que más hablan. Gloria a Dios que también puede ser el más defendido, el más amado, el más respetado, así debe de ser.
Pero un pastor, hermano, no puede ser rencoroso. No puede ser, o sea, no puede decir, ¿sabes qué? A mí ya no yo ya no quiero tener trato con esa persona. A mí aléjame aquella persona, yo ya no quiero volver a hacer esto porque, mira, es un problema. No, esa persona entonces no tiene ese sentido de amabilidad, no es pronto para perdonar fallas, guarda rencores. Si es así, no puede ser pastor. Un pastor debe de tener el cuero duro y el corazón grande. Y no grande, sino un gran corazón de amor. Y no le deben de afectar ese tipo de situaciones porque simple y sencillamente tiene convicción espiritual para seguir adelante. Debe de ser, dice que es apacible, velo ahí por favor. Apacible. Esto es pacífico, que no lucha. Es una persona pacífica, no avaro. Ajá. Ahí está el término, ¿no? No avaro, ese realmente está. Ama a Dios, a su prójimo, pero no ama el dinero. Pablo era así, ¿recuerdas? Él decía, tengo derecho de vivir del evangelio. El que predica el evangelio, que viva ¿qué? Del evangelio, lo dice en 1 Corintios 9. Mas sin embargo dice, pero como no amo eso, yo estoy dispuesto a trabajar con mis propias manos, con tal de que el mensaje del evangelio, que es lo principal para mí, llegue a ustedes. Entonces, un pastor no debe de ser una persona avara, que gobierne bien su casa. Y esa expresión bien se refiere con excelencia, o sea, debe de ser una persona que con excelencia dirija su casa para después pretender gobernar las cosas de la iglesia, que gobierne bien con excelencia su casa. Esto se refiere a gobernar con autoridad bíblica su casa. Que todos tenemos hijos, por ejemplo, ahí está hablando de un ámbito de hijos. Probablemente sea el ideal de Pablo, mas sin embargo no encontramos un imperativo. Puede ser que un hombre que no tenga familia, que no tenga hijos, pueda llegar al pastorado. No es un requisito que tenga hijos, mas sin embargo, el poder analizar la vida familiar, el hogar de alguien que anhela obispado, es una buena forma de poder entender cómo podría gobernar a la iglesia. ¿Por qué? Porque ese hombre es cristiano y como gobierna su casa, podríamos decir que así va a gobernar a la iglesia. Si tiene hijos en sujeción, si tiene hijos en orden, entonces fácilmente podrá ejercer esa autoridad piadosa en la casa para que las ovejas se sujeten al Señor. Obviamente ese gobierno excelente se refiere a gobernar con autoridad bíblica a la casa. No es de que aquí soy autoridad y se hace lo que yo quiero. No, recuerden lo que dice Efesios 5:21. ¿Qué dice Efesios 5:21? A ver, ¿quién es así? Sí se lo saben, pero someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, ¿qué les está diciendo a esa familia cristiana? Tú, varón, no eres el que rige. Tú, mujer, no eres el que rige, la que rige. El que rige, ¿quién es? Someteos unos a otros, hombres y mujeres, papá y mamá, familia, amos, esclavos, sométanse todos ¿a quién? A Jesucristo. Entonces un gobierno correcto de un hogar se refiere al hecho de que el que gobierna esa casa es Cristo. Obviamente la responsabilidad principal de que eso se cumpla es del varón, porque él es la autoridad después de Cristo en el hogar. Entonces, que gobierne con autoridad bíblica su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. Ahora, quiero que veas esto. Es muy probable que Pablo se esté refiriendo a hijos no mayores, sino a hijos menores. Porque les está diciendo que esos hijos deben de estar bajo autoridad, sujeción. La palabra sujeción se refiere, es una palabra militar. O sea, sujeción viene de esa palabra hipo, que es ponerse debajo. O sea, ponerse bajo autoridad. Esto no debe de ser solamente por imposición. A mí me obedeces y punto.
y te pones bajo mi mando. No, sino que también esos hijos, así como en el caso de la mujer con su esposo, debe de ser con convicción. O sea, va a decir, lo hago. ¿Por qué? Porque amo a mi papá, porque amo a mi familia. O sea, no es una lucha desgastante de estar lidiando con un rebelde todos los días. Hay momentos que sí, y déjeme decirle que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Cuando entran a la adolescencia, cuando entran a los 16, 17, 18 años, no les funciona el flotador a los muchachos y son extremadamente rebeldes. Pero no es una lucha de tener a una pirinolita así y que no la puedas controlar, ¿no? O tener un hijo que le diga, ¿sabes qué? Saluda a las personas y no quieras saludarlas y nunca saluda. Cuando es una falta de respeto, es una falta de cortesía, es algo que no puede pasar. O sea, eso no puede pasar. Que tenga a sus hijos en sujeción, o sea, esto es bajo autoridad, con toda ¿qué? Honestidad. Ahora, ¿esa toda honestidad de quién es? ¿Del papá? No, yo te estoy educando honestamente. No, él dice, yo papá, honestamente me sujeto. O sea, aquí no hay una cuestión de que me estés forzando, sino honestamente lo hago. Los hijos de un pastor deben de ser obedientes y respetuosos con sinceridad. Eso es lo que dice. Ahora, es muy probable que se refiera a niños, porque si te vas, por ejemplo, a Tito, capítulo 1, ahí tenemos otra vez la lista para el pastor de los requisitos del anciano obispo en el versículo 5. Pero vamos a darle una recorrida rápido para que te des cuenta que es lo mismo. Por esta causa te dejé en Creta, el versículo 5 del capítulo 1 de Tito. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así mismo como yo te mandé. El que fuera irreprensible, ahí está, marido de una sola mujer, que tenga hijos que creyentes y que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Ahora, si te fijas, disolución y rebeldía ya son cosas más fuertes. Eso probablemente habla de hijos mayores. En 1 Timoteo 1 puede referirse a hijos menores. Ellos tienen que obedecer a su papá. Pero ya en el caso, como por ejemplo de lo que dice Tito 6, dice que sus hijos no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Ahora, ahí dice algo que yo quería entender muy bien, porque dice que sus hijos deben de ser, ¿qué dice ahí? Creyentes. Y John MacArthur dice que los hijos de un pastor deben de ser cristianos. Si no son cristianos, no puede ser pastor. Mas, sin embargo, analizando la palabra, hermanos, nos damos cuenta que la palabra creyentes es pistos. Y pistos no solamente se refiere, porque en muchos pasajes de la Biblia se refiere como pistos a los creyentes, a los que están en la fe, a los que son cristianos. Pero también la palabra pistos es fieles, leales. Entonces, nosotros podemos entender que los hijos de una persona, de un hombre que quiere ser pastor, deben de ser fieles, aunque sean incrédulos. Porque ahí no encontramos eso. O sea, deben de ser fieles ¿a qué? A su padre, al orden de hogar, deben de ser hombres, mujeres que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, o sea, deben de ser honestos, fieles. ¿Por qué, hermanos? Te voy a explicar algo, que esto es teológico, más allá de lo que está diciendo el texto. Un padre a una pirinolita le puede inculcar valores. ¿Qué dice la palabra de Dios en el proverbio? Encamina a tu hijo por el camino del Señor y no te preocupes cuando sea grande, porque no se apartará ¿de qué? De él. O sea, eso no implica que yo estoy haciendo a mi hijo salvo, sino que yo le estoy dando valores bíblicos para vivir, inculcándole el respeto, el amor al prójimo.
O sea, eso sí lo puedo hacer desde chico a mi hijo. O sea, eso sí es mi responsabilidad. Y si mi hijo es un maleducado, es un rebelde, es una persona que no tiene dominio, que nadie no lo puede dominar, y lo acusan de disolución y de rebeldía, eso es mi culpa. Y no puedo yo ser pastor. Es mi culpa. Ajá. Eso sí lo puedo yo hacer. Recuerdo que Diego, de chico, tenía el hábito de no saludar, ¿verdad, Lai? Era, saluda, no, que saludes. Y se lo tuvimos que quitar. Que gloria a Dios tenga una esposa que tiene muy buenas formas de quitar la rebeldía. O sea, si algo Laila no soporta es la rebeldía. O sea, Laila reacciona. Yo igual, ¿no? Pocas veces le dimos a ese varón una buena por su rebeldía y se la dimos. Me acuerdo que en una ocasión tenía una actitud bien rebelde y le di, te voy a dar con la vara. Y le di. No me dolió. Ah, no te dolió, papá. No, pues, Señor, unge esta mano, ¿no? Para que le duela. Y ya sí le dolió. Fueron pocas veces, pero esa era nuestra responsabilidad. Así, hijos que no estén acusados de rebeldía, es la responsabilidad de un padre. Se lo tiene que quitar la rebeldía. Se le tiene que quitar en oración, en comunión, pastoreándolos principalmente, hermanos. No esa bola de golpes, porque también nos enseñaron eso. Tú lo ves y tómala. No. A un hijo se le pastorea. ¿Para qué crees que está todos los proverbios? Hijo, escucha a esta mujer que se llama sabiduría. Y se sentaba Salomón con sus hijos y les decía, escucha, los pastoreaba. No los traía a punta de golpes. No los traía a punta de golpes, los pastoreaba. Pero ahora, hermanos, un pastor, un hombre que tiene hijos, ¿puede hacer a sus hijos salvos? No. Yo no puedo hacer a mis hijos salvos. Por eso, hermanos, creo fielmente que lo que está diciendo ahí, dice pistos, o sea, que tenga hijos, ¿cómo se llama? Si no están tus hijos en Cristo, entonces no puedes ser cristiano. Oye, pues entonces, espérame, o sea, yo no los puedo salvar, el único que los puede salvar es el Señor, pero yo sí los puedo educar para que sean responsables, para que sean honestos, para que sean correctos. Yo sí lo puedo hacer, pero la salvación de mis hijos no depende de mí. Eso, la salvación es del Señor. Entonces, hermano, yo creo y creemos que en esta congregación un hombre que tenga hijos no cristianos puede ser pastor. Mas, sin embargo, tendríamos que ver a sus hijos y si son rebeldes, si están en disolución, si son acusados de rebeldía, si son acusados de, ¿cómo se llama?, de disolución, y disolución se refiere a viciados, gobernados por el mundo de una forma contundente, pues entonces esa persona, miren, les voy a decir una cosa, a veces que un pastor, un hombre que anhela ser pastor en los tiempos de que sus hijos son adolescentes, pues probablemente va a ser muy difícil que lo sea porque está pasando en un tiempo donde está bien difícil, ¿no? Mejor que se enfoque en ese momento en su casa, en sus hijos, y ya habrá un momento. No estamos corriendo, ¿sí o no? A lo mejor se le puede decir a ese hermano, ¿cuánto tiempo piensas estar en la iglesia? ¿Qué pasó? O sea, yo quiero estar aquí. Pues no lo sé, pero el tiempo que el Señor me lo permita. Bueno, pues entonces que pase el tiempo de tus hijos, la rebeldía de tus hijos, incúlcales obediencia, dales orden, no, o sea, que vean gobierno, que vean autoridad. Dice, y ya habrá un momento donde ellos se van a empezar a sentar, porque así pasa, de repente esos monstruos que no entienden ni siquiera su propia existencia, en un día les va a caer el 20 y van a poder ser. Algo que oía de John MacArthur, que no lo leí precisamente en un libro de MacArthur porque no lo encontré, pero lo leí en un libro de Miguel Núñez que se llama Integridad y Sabiduría. Dice que un hombre íntegro
es el que le exige a sus hijos lo que le exige a los demás. Un hombre íntegro es el que le exige a sus hijos lo que le exige a los demás. Si yo le exijo a un hermano anda en santidad y todo eso, a mi hijo yo les tengo que pedir eso. Si yo le exijo a todo mundo que sean honestos, que sean así, y a mi hijo no me lo toquen, entonces esa persona no es íntegra. Esa persona no es una persona íntegra. Entonces, que gobierne bien con excelencia su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, regresamos ahí a 1 Timoteo 3, versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea, ¿cómo puede ser? Obviamente el ideal es de que el pastor, su familia sea toda cristiana, eso sería una bendición, pero no podríamos descalificar a un varón porque su hijo, uno de sus hijos o sus hijos no son cristianos. Recuerden lo que dice la palabra de Dios en Isaías 1. Aún el mejor padre que existe en todo el universo tuvo hijos y le salieron rebeldes. Y ese padre, Isaías 1, es Dios. Tuve hijos, los engrandecí, los cuidé, los procuré. O sea, yo hice mi chamba, es lo que está diciendo. Es más, vamos a Isaías 1 para que lo veas, porque creo que sí es importante eso. O sea, el padre tiene que hacer su labor. Ya el resultado, hermanos, es de salvación, ya eso es cosa de Dios. Pero fíjate, el versículo 2 del capítulo 1 de Isaías. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí. O sea, fui responsable. Y ellos se rebelaron ¿contra quién? Contra mí. Dios hizo su parte. Ellos decidieron maldad. Entonces, siempre, pues no sé, a lo mejor cuando estemos entrevistando ya a algún varón que quiera ser pastor, hermano, tus hijos, yo he hecho todo lo posible, pastor, y le consta, porque he abierto las puertas de mi casa y ustedes conocen a mi familia y saben que he procurado que mis hijos se anden en rectitud, pero no son salvos, se han rebelado en contra del Señor, se han puesto duros, son bien correctos, pastor, ¿no? Son buenos muchachos, estudian, ya no dan problemas, mire, pero no son salvos. Tú ya hiciste tu labor. Pero si no son salvos, que es cosa del Señor, pero aparte son unos verdaderos rebeldes, sin orden, sin dominio, sin gobierno, pues entonces eso ya es un gran problema porque ese padre no cumplió lo que tenía que haber hecho en su hogar, ¿no? Entonces, consideremos eso, hermanos, consideremos eso. Aquí les decía el jueves que ese varón, por ejemplo, si viene de un divorcio, pues un divorcio muestra falta de gobierno. O sea, el divorcio es abominable delante de Dios, es abominación. Dice la palabra de Dios en Malaquías que es una mancha en un vestido blanco, es como un asesinato impune delante de Dios, es abominación. Pero si ese varón se divorció y quiere ser pastor, tendríamos que analizar si él se divorció bajo las licencias bíblicas, por decirlo así. ¿Recuerdan cuáles son las dos únicas licencias bíblicas que da Dios para divorciarse? Adulterio y ¿qué más? Abandono. Mateo 19, 1 Corintios 7, ¿no? Esos son los dos motivos. O sea, Dios no quiere que la gente se divorcie. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Si ese varón está divorciado, tendríamos que ver si se divorció por esos motivos. Si porque su cónyuge fue infiel, o lo abandonó.
Pero si no, es que incompatibilidad de caracteres. Es que esa mujer le interesaba el dinero, pero sobremanera, y nunca nos entendimos. No, pues entonces no puedes. No puedes ser pastor. No puedes ser pastor, porque no sabes gobernar, no supiste gobernar bien tu casa. Y lo que dice John MacArthur, que estoy también de acuerdo con eso, es de que aún así, aunque se haya separado por razones bíblicas, con licencias bíblicas, le podría decir así, habría que analizar la vida de ese hombre durante mucho tiempo para ver que realmente su casa esté operando y no tenga vicios ocultos del pasado, ¿no? Entonces, es cuestión de tiempo, hermanos, ¿se dan cuenta? Es cuestión de tiempo. Cuando uno quiere correr, la riega. Cuando es que ya tenemos que tener, sí, ya tenemos, y a lo mejor hasta pueden señalarlo, ¿no? En esa iglesia, Raimundo nada más quiere ser el único pastor. Te lo digo sinceramente delante del Señor, poniendo mi corazón delante del Señor Jesucristo, yo no quiero eso. Yo quiero que haya más pastores, pero no quiero ir a la iglesia poniendo a alguien que no está llamado a pastorear, porque eso sería una gran desgracia, ¿sí o no? Una gran desgracia. ¿Por qué? Porque ve el versículo 6, no un neófito. O sea, no un recién convertido, está diciendo Pablo. O sea, no pongas a un recién convertido a pastorear a la iglesia. Ajá. ¿Por qué? Porque puede llenarse de orgullo. Y podemos entender una cosa, hermanos. Mire, la iglesia de Éfeso mínimo tenía, yo he hecho el cálculo, 10 años de vida. Desde el momento de su fundación hasta el punto donde está mandando Pablo esta carta, la iglesia ya tenía 10 años de vida. Desde el inicio tenía pastores y habían salido generaciones de pastores, porque incluso el mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo, no imponga las manos con ligereza. O sea, sigue levantando pastores, más pastores, porque son necesarios, pero ten cuidado de quien nombras en la iglesia como pastor. No le impongas manos a la ligera. Ya había muchos hombres que estaban en fila y Pablo advierte, mira, si vas a levantar a un pastor, no levantes a un recién convertido. Mejor ve a los que ya tienen más tiempo dentro de la iglesia y entre ellos debe de haber alguien que sea llamado al pastorado. ¿Por qué? Porque si agarras al nuevo, aunque sea muy hábil, aunque se vea muy consagrado, qué bueno. A lo mejor Dios le dio un don espiritual especial, Dios le dio un carisma, que no está mal hablar de eso, le dio un carisma de amor para amar a la iglesia. Pero si es un recién convertido, no lo pongas. ¿Por qué? Porque es muy probable o es seguro que se llene de orgullo al decir, ¿sabes qué? Estos ya tienen un montón en la iglesia y no han podido ser pastor. Y yo, mira, ya soy pastor, y se llene de vanagloria, se llene de orgullo. Eso, por ejemplo, nos podría dar mucha luz para entender que si viene alguien externo, porque puede llegar, hermanos, puede llegar alguien externo y decir, ¿sabes qué? Pues yo tengo llamado pastoral. Ok, está muy bien, pero tendrás allá 20 años, pero aquí tienes un mes, 2 meses, un año. Sigue, pero si te nombro a ti, te puedes llenar de vanagloria. Ajá. No, pues entonces, vete a la iglesia donde estabas y explícanos por qué, si tienes un don, por qué allá no te han llamado. Explícanos eso, ¿no? No es un tono de pelea, sino es un tono simple y sencillamente de que debemos de tener mucho cuidado. ¿Por amor qué? Por amor a la iglesia, claro, pero también por amor a Él. ¿Por qué? Porque puede caer en el mismo juicio o en la misma actitud o condenación, mejor dicho, que Satanás. Satanás, ¿qué pasó con Satanás? ¿Recuerdas en Ezequiel 28? ¿Se llenó de qué? De orgullo. ¿Y quiso ser qué? Como Dios. Quiso ocupar un lugar de autoridad. Ajá. Quiso ser más que Él. Ajá. Entonces,
tengamos mucho cuidado cuando veamos gente que a fuerza quiere ser pastor, o sea, que viene que a fuerza empecinarse, o sea, es una cuestión de posición y de poder. Si está empecinado en eso, no, porque es definitivo, hermanos. El que es llamado para ser pastor y Dios lo quiere ahí, ¿quién va a oponerse a eso? Dios lo va a poner. Pero el que no es llamado para ser pastor y se empecina y la iglesia se atonta, pues puede llegar a ser pastor cuando Dios no quiso que pasara eso y Dios en su juicio permitió, ok, por inmaduros, ahí les va otro inmaduro para que los pastoree. Está complicado. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. O sea, no solamente es una cuestión, es que el hermano es… No, a ver, algo que me decía el pastor Godoy del seminario es que a él cuando lo nombraron pastor, fueron a investigar los pastores, su entorno, tocaron la puerta de sus vecinos, fueron a donde trabajaba y preguntaron todo. Oiga, ¿cómo es su vecino? No, es un colérico, se oyen nada más sus gritos, que quién sabe qué tanto, quién sabe qué, se hubiera de ver cómo se lleva, es un irrespetuoso, ya tiene, debe tanto de los condóminos, debe el mantenimiento en el elevador y le rayó un coche al vecino. Pero en la iglesia es una chulada, pues entonces no, porque debe de ser de buen testimonio, dice de los de afuera, para que no caiga en ¿qué? En descrédito y el lazo del diablo. Entonces, hermanos, pues ese es el tamaño de la barda, ¿no? No la podemos bajar. Y ya nos dimos cuenta de la desgracia cuando uno pretende bajar el tamaño de la barda por cualquier tontería y estupidez, ¿no? O sea, la verdad. Entonces, de acuerdo, hermanos, a esto, pues ese debe de ser el requisito de un anciano, del que anhela ser pastor. Si no es así, entonces pues no podría ser un pastor. Tendría que caer en frustración. Pues no, simple y sencillamente no se dieron las cosas. Es evidente, hermanos, que no todos los hombres terminarán siendo pastores de una congregación. Y Dios nos quiere a cada quien en el lugar que por gracia nos ha dado. Ahora, tomo nada más 5 minutos para explicar. Te pido que vayas a 1 Timoteo. Capítulo 2, versículo 8. Y lo hemos hablado, la mujer tiene un lugar extraordinario dentro de la iglesia, pero dentro de ese rol extraordinario que Dios le ha dado a la mujer, Dios no la mandó a gobernar a la iglesia. Creemos fielmente que la Biblia enseña contundentemente que el liderazgo de las mujeres dentro de la iglesia es antibíblico. No existe la figura de pastoras en la palabra de Dios. No. Ninguna mujer escribió un libro de la Biblia, ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento. Ninguna mujer fue llamada a un ministerio profético continuo. No fueron profetas continuamente, como Isaías, que por ejemplo su ministerio calculan, si no me equivoco, más de 60 años de ministerio. Cuando se levantaron mujeres para profetizar fue esporádicamente, no fue la práctica. No hubo mujeres apóstolas, eran apóstoles. No había mujeres ancianas en el aspecto de gobierno de la iglesia. Nunca la Biblia ha enseñado que la mujer está puesta para gobernar a la iglesia. Está puesta para algo mucho más grande y sublime,
que es crear líderes para la iglesia, criar líderes para la iglesia. Esa es su comisión. Ve el versículo 8, por favor, 1 Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Eso es lo que quiero, que los hombres en el momento oficial de que la iglesia se congregue, porque ese es el contexto, levanten manos santas sin ira ni contienda, que se dejen de pelear entre ellos, porque se estaban peleando entre ellos por cuestiones doctrinales, por cuestiones tontas, y estaban descuidando el gobierno de la iglesia. Pero Pablo exhorta que regresen a gobernar bien a la iglesia, que se pongan de acuerdo en paz y que regresen a la actividad de que los hombres tienen que orar en la iglesia. Si va a orar en este momento, en un momento oficial de que la iglesia se reúne, debe de ser un hombre. Y la mujer debe de estar apoyando esa oración. La mujer puede orar en muchísimos ámbitos y es su responsabilidad, pero en el momento oficial de la iglesia, ella debe de considerar que debe dar lugar a los hombres para que gobiernen a la iglesia. Por eso es bien importante, hermanas, que si de repente ves que algo está mal acomodado, busques un varón y le digas, oye, ¿podrías a lo mejor ahí dar una instrucción? Porque a veces es lo que veo que cuesta trabajo, ¿no? No, a ver, ahorita yo organizo, y yo y les digo, no, espérate, o sea, recuerda una cosa, en tu casa, sí, ¿no? Si trabajas y eres la gerente general y eres cabeza de 250 personas, ahí, sí, pero aún así tienes que mostrar que eres una mujer cristiana. Pero en la iglesia, por la decisión de Dios, sujétate a autoridad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo, o sea, de la misma forma que yo estoy exhortando a los hombres a que agarren su rol, no es una cuestión de machismo, ¿te fijas? Sino que ahora se dirige a las mujeres, dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. ¿Qué está diciendo Pablo? Mujer, no vengas aquí a exhibir. Mujer, concéntrate en una cosa. Tú no eres lo importante, sino lo importante es el Señor y eres el que tiene que lucir. Ajá. Ten una vida decorosa y de orden. Tener una vida espiritual. Pon orden en tu corazón, para que de esa forma también pongas orden en tu aspecto exterior. Lo hemos entendido, la mujer no puede venir aquí con con su look o su peinado o su vestimenta a llamar la atención, porque está cometiendo una falta en contra de la palabra de Dios, porque ella no viene a que las miradas se vayan sobre ella, porque eso es lo que estaba pasando en aquel entonces. Llegaban las mujeres con unos vestidazos, unos peinados exuberantes de perlas y llamaban la atención, y dice Pablo, no, ustedes no vienen a que las vean ustedes vienen a concentrarse para que todos vean al único que es importante en la iglesia, que es al Señor Jesucristo. No para que se les dé alabanza a ustedes, sino para que se le dé alabanza a Dios. Ahora el versículo 11, la mujer aprenda en silencio. Y esa palabra silencio, hermanos, ¿recuerdas qué quiere decir realmente la traducción en griego? ¿Recuerdan? ¿O es de que ustedes calladitas se ven más bonitas? Calma, reposadas, correcto, hermana. No está diciendo Pablo quédense calladas, está diciendo calmadas. No, a ver, calmadas, porque, a ver, empoderadas, ¿no? Calmadas. Vengan a aprender, pero tranquilas, calmadas, siéntense, no pretendan gobernar a la iglesia. Y lo que les está diciendo ahí, fíjate, la expresión es muy clara, aprendan tranquilas, sosegadamente, con toda sujeción. No gobiernen, sujétense, porque no permito a la mujer enseñar. O sea, la mujer no puede enseñar por ejemplo, en este momento. ¿Puede enseñar en otros ámbitos?
Pregunto. Claro, es su obligación, ¿no? ¿En dónde? Con sus hijos predicarles el evangelio y enseñarles la palabra. Puede incluso en un momento abrirle la Biblia a su esposo y decirle, mira, amado, y si es cristiano, yo sé que tú lo sabes, pero te recuerdo, aquí dice esto y esto. Ayer mi esposa me dijo, oye, te quiero dar una sugerencia. No te enojes. Y yo sentí como, pues, porque ya sabes, no deja uno de ser carne y no puede uno oír correcciones. Pero si fuera yo desentendido de la palabra de Dios, le diría, mira, yo soy la autoridad y tú no me puedes decir no. Si yo soy la autoridad, pero sé que tú eres mi esposa y eres mi ayuda idónea. Y eso dice la palabra. Y cuando yo soy débil en algo, tú tienes la fortaleza para hacérmelo ver, y me lo hizo ver. Y yo le dije como a las 11:30 de la noche, tienes razón y te agradezco. Y lo voy a hacer. Ella tiene toda la obligación. Ella puede predicar la palabra con otras mujeres. Tú puedes predicar la palabra con otras mujeres. Tú puedes en corto, en una mesa, cuando estés ahí comiendo con alguien y diga, oye, acerca de la Biblia, claro, mira, yo te la abro. Y si es varón, no importa, tú le puedes decir. Pero en un momento donde la iglesia se reúne oficialmente, la palabra de Dios enseña que la mujer no puede enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. No lo puede gobernar. Entonces es importante eso, hermanas. Si ves que hay una situación ahí, pues, y está algo mal aquí dentro de la iglesia, recuerda que no vienes tú a mandar, sino que tú vienes a sujetarte. Busca un varón, ¿no? Tenemos varones, tenemos, ¿cómo se llama? Tenemos a Lalo, tenemos a Alfonso, tenemos a Samuel, tenemos a nuestro hermano Crisóforo, ¿verdad, hermano? Sí, lo dije bien, ahora sí lo dije bien, gloria a Dios. A nuestro hermano Crisóforo, te puedes acercar a ellos o acércate a mí, pero no pretendas gobernar, porque te estás metiendo en camisa de 11 varas y te estás metiendo en un lugar donde el Señor no te quiere. Si te vas a empecinar por cumplir algo dentro de la iglesia, hazlo y hazlo bien. Fíjate lo que dice la palabra de Dios y con esto terminamos. Dice, porque no quiero que la mujer enseñe ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar, ¿qué? Reposada, en silencio. Porque Adán, y este es el motivo, porque Adán fue formado primero. O sea, si dice Pablo, ¿quieren saber por qué? Porque Dios en su soberanía decidió que Adán fuera la autoridad. Si no me quieres creer y dices que esto es cultural, vámonos al inicio de todas las cosas, dice Pablo. Dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. De alguna forma, la mujer, hermano, liderando, va a ser engañada. O sea, imagínate una iglesia pastoreada por mujeres. Ya está bien engañada. Pero se salvará. Ahora escucha eso. Pero esto es lo que tiene que hacer. O sea, en lugar de querer gobernar a la iglesia, lo que tiene que hacer es engendrar hijos. Ahora, se salvará. ¿A qué se refiere eso? ¿Cuál fue el estigma o la marca de Eva? Porque eso es lo que creían muchos judíos. ¿Cuál era el estigma de Eva por su pecado? ¿Cuál fue la marca? O sea, una mala obra. Por ahí dicen que crea fama y échate a dormir. Exactamente. Mundialenses 4:8, ¿no? Crea fama y échate, ¿qué? A dormir. Ahora, ¿qué hizo Eva? Pecó. Y sabemos que el pecado entró por un hombre, pero ella fue seducida y ella, en lugar de haber procurado una generación para la gloria de Dios por su pecado, se marcó y generó una generación para la deshonra de Dios. Pero se salvará de esa mala señal que tiene la mujer, haciendo lo contrario que hizo Eva. Fíjense, se salvará
engendrando hijos, criando hijos. Obviamente no podemos decir que todas las mujeres van a terminar siendo hijos. A lo mejor tenemos aquí a alguien que tenga el don del celibato, el don de Pablo, que dicen, ¿sabe que yo tengo un don espiritual y no necesito casarme? ¿Ok? Bueno, que cumpla entonces lo que dice la palabra de Dios en mucho más ámbitos de la mujer que soltera. Dice que tiene más tiempo ¿para qué? Para consagrarse las cosas del Señor, como dice en primera a los Corintios 7. Pero normalmente la mujer se casa y tiene hijos. ¿Para qué? Para engendrarlos, para criarlos. Si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Esa es la responsabilidad. O sea, si va, ahí Pablo no está diciendo quédese callada, hable y enséñele a sus hijos la palabra de Dios y modele la palabra de Dios. Dice ahí, en fe, amor y santificación con modestia. El llamado de la mujer no es a gobernar a la iglesia, sino a criar hombres y mujeres piadosos que amen a Dios como Timoteo fue criado por su mamá y por su abuela, para que después Pablo dijera, reconozco que la obra del Espíritu Santo está y que tú eres salvo por eso, por el evangelio que yo te prediqué. Pero tu mamá y tu abuela desde pequeño te enseñaron la palabra de Dios. Hermanas, ¿qué es mejor? ¿Hacerlos o serlo? Si hay alguna pecadora aquí va a decir, no, serlo. Pues no, hermana, mejor hazlos. Mejor hazlos. Ahí tienes nietos, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Pues enseñarles. Ahí tiene Piedad y ahí tiene una nietecita, ¿no? Piedad, Conchita también, que parece que soy visco, ¿verdad? Me estoy refiriendo allá, ¿no? Eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Y ya, o sea, ay, se te va la vida en eso, pastor. Es tan, pues concéntrate en eso y no te metas donde no. Pues, concéntrate en eso, ¿no? Concéntrate en eso. Bien, pues vamos a orar, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios. Amado Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia y bondad y gracias por esta enseñanza, por recordárnosla, Señor, y queremos avanzar pidiéndote que tu Espíritu nos abra el entendimiento para que podamos no solamente entender, sino vivir estas enseñanzas. Oramos porque tú traigas en tu momento, en el tiempo que tú quieras, ese liderazgo que tanto necesitamos, que tanto necesito para poder guiar a esta iglesia, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra. Damos gracias por el ministerio extraordinario que tienen las mujeres, Señor, en esta congregación. Oramos, Padre, por ese ministerio para que crezca, para que madure, Señor, para que sea un respaldo maravilloso dentro de la iglesia, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo, por eso te honramos con nuestro corazón en esta mañana, porque todo esto lo hacemos no en nuestro nombre, sino en el nombre de Cristo, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bien.